Hola, moza, que me has pillado. ¿Qué tal? Muy bien. Pues estoy en directo. Hoy estoy haciendo un vídeo de mi historia. De dónde nací, de dónde me crié y toda la mierda. Hoy voy a contar absolutamente todo. Coño, ven. La Virgen. ¿Lo eres? ¡Qué fuerte! Bueno. Joder. Pues, es que esto es un vendaval de emociones va a ser hoy. Porque es que aquí es donde me he criado. The real life. Aquí es. Qué curioso. Me acabo de encontrar a mi vecina, que forma parte de absolutamente todo mi recuerdo, porque yo vivía en el tercero y ella en el segundo. Y tenemos más o menos la misma edad. Tenía un año más que yo. Me he criado con ella. Luego para que está... me acaba de decir que tiene que subir a por los niños. Bueno, tal cual. Este es mi barrio. Aquí es donde me he criado. Este ha sido el portal de mis abuelos de toda la vida, porque el que me conoce sabe que yo nací fuera, pero nada más nacer me vine para Madrid. Y aquí es donde yo me he criado toda mi vida. En ese portal. Ahora ya, por desgracia, mis abuelos han fallecido, ya no están aquí. Ni ninguno de ellos está aquí, pero este es el camino que yo me hacía todas las mañanas para ir a mi colegio, que por supuesto ahora os voy a enseñar. Esto no tiene nada que ver, estéticamente no tiene absolutamente nada que ver a lo que era mi barrio hace 30 años. 37 concretamente. Todos estos floreros no existían, esto no era una calle peatonal, a día de hoy sí. No tiene absolutamente nada que ver con cómo era estéticamente hace 37 años. Pero aquí me crié. Aquí he pasado la mayor parte de mi infancia. Hola. De mi infancia hasta... Joder, esto tampoco... Madre del amor hermoso. Esto era una calle de coches. Esto era una calle de coches. De hecho, esta brecha que tengo en la cabeza... Ahora os voy a enseñar dónde me la hice y cómo. Qué bárbaro, tío, qué vendaval. Bueno, este es el camino que yo hacía... Este tramo es el camino que yo hacía cada mañana para ir al colegio. Por supuesto, ahora os voy a enseñar mi colegio. Para mí, cuando yo era un ñajo con 9, 10 años que empecé a ir solo al colegio... Ya veis tú. Para mí, esto era un camino que tenía que recorrer. A día de hoy, ¿cuánto he tardado? ¿40 segundos? Menos. 40 segundos he tardado. Bueno, para mí esto era un viaje, ahora es... Fíjate. Dios, qué bárbaro. Madre del amor hermoso, recuerdo perfectamente esto. Mira. Mira. Nosotros jugábamos al fútbol aquí cuando éramos pequeños, ¿vale? Nosotros jugábamos al fútbol aquí. Por supuesto, esto tampoco estaba. No estaban ni estas arboledas, ni todo eso de las plantas de alrededor, ni muchísimo menos ese árbol del medio tampoco estaba. Nosotros jugábamos al fútbol aquí, ¿vale? Esta era la portería que nosotros teníamos pintada, que quizás hasta se pueda ver todavía, mira. Esta portería la pintamos nosotros cuando éramos ñajos. Jugábamos entre bloques y tal y cual. ¿Qué pasa? Que los balones se colaban muy a menudo aquí arriba. Entonces descubrimos una manera que nos trajo muchos problemas de pequeños para subir a por nuestros balones. Para mí esto era, vamos, era una aventura espectacular. Lo estoy viendo ahora, que mido 1,85, 1,83, y ahora me parece una payasada, pero de pequeño esto era, o sea, el que bajaba el balón del techo era el héroe de todos. Bueno, nos subíamos a esta ventana que ya nos costaba. Y de esa ventana pasábamos, gracias a esos cables, pasábamos a estos tubos que hay aquí, ¿vale? Y de estos tubos, en esta aventura tan complicada, subíamos allá arriba. Ahora me estoy dando cuenta de que llego con la mano a estos tubos. Pero de pequeños, esto... Oh, qué fuerte, colega. Qué bárbaro, qué recuerdos. Bueno, en fin. Este es el tramo que yo recorría todas las mañanas, porque al colegio sí que no fallaba, para ir al colegio. Y estos metros que acabo de recorrer son los que yo tenía que hacer cada mañana. Que como os he dicho, a mí me parecían un mundo, pero en realidad era este minuto. Y aquí es donde empezó todo. Aquí es donde empezó mi educación. Y aquí es donde empezó tanto lo bueno como lo malo que ha pasado en mi vida. Aquí se marcó el devenir del futuro de mi vida. En realidad, este colegio a día de hoy no tiene absolutamente nada que ver, a nivel estético, repito, a nivel estético no tiene absolutamente nada que ver con cómo estaba hace 30 años que yo venía aquí. Nuestro patio. De hecho, os explico. Había dos patios diferenciados por la edad, ¿vale? Hasta cierto grado tú estabas en un patio y cuando pasabas al siguiente grado ya pasabas al otro. Era el patio de los menores y el patio de los mayores, cuando en realidad todos éramos menores aquí, evidentemente que era un colegio. No hay nadie. Ese era el patio de los canis y este el patio de los mayores. La verdad es que de un patio a otro, que en realidad no tiene ningún tipo de... A ver, no cambia nada. Te cambiaba la vida un montón. Te cambiaba la vida un montón. O sea, pasar a este patio era una barbaridad. Esa tienda de chinos que hay allí,
esa tienda de chinos que hay allí, en realidad, todos los días para nosotros era... Bien, os explico. Nosotros nos veníamos aquí, ¿vale? A este murito que para nosotros ni siquiera llegábamos. Recuerdo que ni siquiera llegábamos, teníamos que asomar la mano hasta que algún hombre de estos que se van por las mañanas a mirar las vallas de las obras pasaba por aquí. Entonces nosotros, me acuerdo que le dábamos 25 pesetas y nos iba al chino de ahí enfrente y nos compraban lo que queríamos un poco. Yo me acuerdo que pedía siempre jetas. Jetas son las... Eso que es como una carita, que es como de ketchup. No sé si existirá a día de hoy, pero bueno. Cositas de estas de Matutano, de Grefusa. Jetas, goblins, todo esto, ¿no? Y algún bollicao en su día, cuando hacía la colección de los cromos. El Toy. Toy escondido, Toy no sé qué. Bueno, pues de esa quinta soy yo. Cuando era un poquito más mayor, a los 12, 13 años, más o menos. Por cierto, mira, os voy a enseñar el primer sitio. Tío, qué bárbaro. La primera vez que cogí un cigarro fue con la hermana, o sea, con el hermano mayor de la chica que os acabáis de encontrar, la que estaba yo saludando. Esto, por supuesto, no estaba, esto tampoco. El hermano mayor, Miguel Povedano. Buen cabronazo. Bueno, pues me acuerdo que un día le robó un cigarro a su hermana mayor, Diana. Tenía 2. Estaban buenas, la verdad. Me acuerdo que nos traía sujetadores de sus hermanas. Bien, estoy ahora mismo en la parte de atrás de lo que era el bar La Reja, que ahora es un doner kebab. Pero esto se llamaba el bar La Reja de toda la vida. Aquí, en esa esquinita... Esto es historia real. En esta esquinita es donde yo le di la primera calada a un cigarro y donde Miguel me dijo la típica historia, que así es como se nos enseñaba a fumar antes. Me dijo, tienes que decir, cuando le des una calada, haces como si hubieras visto a tu madre, ¿vale? Y tienes que decir, ¡ah! Mi madre, como si te estuviera dando un susto para tragarte la primera calada. Bueno, si no me tiré 10 minutos tosiendo como si me hubiera poseído el diablo, no me tiré ninguno, pero recuerdo perfectamente que estábamos José Carlos, Fran, Miguel Povedano y yo. Tendría unos 12, 13 años cuando le di mi primera calada a un cigarro. Ahí. Qué fuerte. Bueno, aquí es donde más tiempo de mi juventud he pasado. De mi infancia, mejor dicho, porque tendría 12 años. 12, 13 años. Aquí es donde más tiempo he pasado. El Parque Katiuska. Este es el primer parque donde empezamos a parar cuando éramos jovencitos. Y aquí es donde pasaba todas las tardes. Aquí había un cine. Esto era un cine hace muchos años que se llamaba el Cine Liceo, que cuando cerró descubrimos una manera de entrar que era a través de ahí. Mira, nosotros nos colábamos ahí dentro, ahí en esa valla, ¿vale? Nos colábamos ahí dentro. Y de ahí, no me acuerdo muy bien cómo, me parece que pusimos una valla de obra, subíamos a ese tejado y de ese tejado a este otro tejado. Y por encima encontramos una manera de entrar al cine, de colarnos en el cine. Estuvimos, joder, igual tardaron un año en vallar eso y en tapiarlo de verdad, ¿eh? Porque ahora creo que es... ¿Ahora qué es? No lo sé. Creo que ahora es una caixa, ¿puede ser? Bueno, pues ahí nos estuvimos colando durante... así de tiempo, ¿eh? Bueno, las aventuras en el cine Liceo eran más que sabidas. Todo aquel que sea de Villaverde o de la ciudad de Los Ángeles concretamente sabrá las historias del Cine Liceo. Tela. La última película que se emitió aquí y que yo vi aquí fue El Quinto Elemento. El Quinto Elemento. Sí. Me acuerdo, ¿El Quinto Elemento se llama? Sí, El Quinto Elemento, la de Bruce Willis. O sea, que imaginaros en el año que estamos hablando, ¿eh? No sé de qué año será esa peli, pero vamos, esa es la última peli que yo vi ahí. En esta parte, joder, madre mía, llegó un momento en el que aparecieron los petas en nuestra vida. Yo tendría unos 13, 14 años. Mi barrio está dividido en 3 partes, ¿vale? Tenemos la parte de arriba de la pradera, en realidad es toda la ciudad de Los Ángeles, pero dentro de la ciudad de Los Ángeles está la pradera, que es la parte de arriba del Colegio Córdoba y todo eso. Está la parte de abajo, que es a partir del colegio de la ciudad de Los Ángeles, de ahí para abajo. Y luego está esta parte del medio, que es como neutral, ¿no? La parte del Katiuska y de aquí hasta el Huésped del Sevillano, más o menos, hasta los pisos nuevos, que los pisos nuevos le llamábamos, claro, hace 25 años, cuando eran nuevos, ya no lo son, donde estaban los patinadores y tal. Digamos que esta es la zona neutral, ¿no? Esta es la parte del medio. Y los que vivíamos aquí teníamos la potestad o la calificación, bueno, teníamos la libertad de parar o arriba o abajo o donde fuera. Pues en mi caso... yo paraba en todos los lados. Yo era como el comodín del público. Hostia, ¿es una casa? Es una casa particular, la Virgen Santa. Bueno, pues esto era la parte de atrás del liceo. Cuando aparecieron los petas en mi vida, dejamos de parar en esos bancos y en las mesitas y pasamos a parar aquí. ¿Por qué? Porque estábamos todo el día fumando petillas. Entonces, mi vida se convirtió en eso. Con unos 13 años, yo cometí el error de no saber decir no por primera vez en mi vida y, bueno, básicamente me pasaba el día ahí fumado perdido. Y luego... nos bajábamos a lo que llamábamos las mesitas del parque, del Katiuska. Esto es, las mesitas del parque Katiuska.
Aquí me he pasado gran parte de mi infancia y de mi adolescencia. En estas mesitas. Todo aquel que sea de Villaverde, de la ciudad de Los Ángeles, sabe dónde estoy y sabe a qué me refiero. Aquí. Aquí ya no jugábamos al fútbol, aunque hubo un momento en el que, cuando yo era pequeño y todavía jugaba al fútbol y me gustaban esas cosas, jugábamos al fútbol ahí a un juego que se llama el toque, ¿vale? Esto era una portería y el otro lado era otra portería. Y solamente se podía dar un toque. Entonces, cuando parabas, tenías que devolverla automáticamente. Eso te daba bastante destreza, la verdad, era divertido. Bueno, pues aquí es donde nos pasábamos el día. Tú te ponías aquí la china encima de la mesa y a funcionar. Aquí he perdido gran tiempo de mi vida, la verdad, porque, bueno, pues es tiempo que te hace aprender. Hay cosas que he vivido y tal, pero en realidad a día de hoy me gustaría borrar ciertas cosas. Aquí cometí muchos errores en este parque, pero también pasaron muchas cosas. Mira, en estos arbustos... Os tengo que decir que mi primera paja me la hizo Diana en estos arbustos. Y esto es una realidad como la copa de un pino, ¿eh? Esto es así. En estos arbustos pasaban cosas. Aquí también hacíamos botellón y tal y cual. En estos arbustos pasaban cositas. Claro, estos arbustos en su día me parecían enormes y me parecía... Aquí dentro podía vivir una familia rumana perfectamente. Incluso ecuatorianos, 2 familias. Pero aquí en estos arbustos... De verdad, o sea, ahora mismo no sé si os hacéis una idea de la medida. En su día me parecían enormes. A día de hoy me parece una mierda como la copa de un pino. De hecho, soy yo más alto que todos estos arbustos. Pero en su día nos colábamos aquí dentro y aquí pasaban cosas. Os lo juro. Aquí he visto yo de todo. Aquí he visto yo hasta tíos durmiendo, ¿eh? De hecho, huele. Joder, cómo huele. Virgen Santa. Ahí es donde Diana me hizo mi primera paja. Por cierto, un beso. Diana, gracias. Contigo empezó todo. Después de ti ya no paré, ¿eh? Coge ritmo, macho. Uf, madre mía. Y luego ya aprendí que se podía hacer solo también. ¡Qué locura! Bueno, pues en estos arbustos han pasado grandes cosas. Había muchos en su día, antes de que vinieran las redes sociales y destrozaran las vidas de los chavales, ha habido muchos torneos de fútbol en mi barrio, porque además había muchos piques por zona del barrio, ¿vale? Por zona. Y allí, que a eso le llamábamos los soportales, que es lo que está justo detrás de las galerías, que esto se llamaba las galerías. A día de hoy creo que ya no se llama así, pero yo lo voy a seguir llamando las galerías siempre. Esta es la parte de atrás de mi colegio, ¿vale? Estoy saliendo del Parque Katiuska. Bueno, en esa zona había como un grupo de chavales, joder, me acuerdo perfectamente, el Ruso, Nachito, Yao, bueno, todos esos jugaban y paraban ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que tenían mucho pique con nosotros, con los del muerto. Lo que pasa es que yo en realidad por zona yo debería de pertenecer a ellos, pero yo era como un poco más kinky y paraba más abajo. Me voy a ir para allá, que está mi colegio aquí. Bueno, había muchos torneos de fútbol y me acuerdo que jugábamos en casa y jugábamos fuera y todo, porque claro, cada uno tenía su campo y cada uno tenía su forma de jugar y cada uno tenía sus reglas y bueno, digamos que el dueño del balón marcaba las reglas hace 30 años. Joder, qué recuerdos, macho. Qué recuerdos, qué bárbaro. Uf, aquí también he pasado grandes ratos en la Gaiviotiña. Lo que pasa es que ya sabéis que si no me pagan no me dan cosas gratis, yo no hago promo. Pero aquí ya me pilló de más mayor, la Gaiviotiña, pero aquí es donde quedábamos. Esto se convirtió en el punto de reunión en su día. Cuando hicieron este bar tendrá unos 15 años o por ahí, no tendrá más. Incluso, a ver, 15 años, yo tengo 36, sí, más o menos, 15 años. No tendrá más. Este es el centro de los mayores. Esto lo hicieron hace 20 años más o menos. Y bueno, vino muy bien. En su día mi abuelo pasaba ahí todas las tardes jugando al dominó con sus amigos. Mi abuelo ha pasado grandes momentos ahí y buenos recuerdos. Yo venía aquí a pedirle 100 pesetas a mi abuelo siempre para comprar mierdecitas, que en realidad luego me gastaban heroína. No, eso es broma. En ese momento no. Es verdad. Venía y le decía abuelo y mi abuelo ya me sacaba 100 pesetas y me las ponía encima de la mesa. Las monedas esas gordas de 100 pesetas, qué recuerdos. Dios, cómo pesa esto hoy. ¡Guau! La del Soto del Parral. ¡Guau, chaval! Aquí vivía mi exnovia. Cuando digo novia, evidentemente me refiero a una tontería de niño de 14 años. Pero Circe vivía aquí. Circe a día de hoy, que sepáis que me la encontré en Ibiza, en el Ushuaia, es una top model mundial. Venía de Milán y venía de Tailandia de desfilar. Y esa fue mi primera novia cuando yo era cachorrito, ¿eh? Aquí también he parado mucho tiempo y muchas veces... ¿Vero? Sí, lo es, pero se ha hecho las orejas. Bueno, aquí yo he parado mucho tiempo. Esto no se parece en nada a como estaba hace 30 años. Bueno, 20 años.
No se parece en nada. Joder, qué bárbaro. Pero en nada. ¡Oh! ¡Uy, qué bombón! ¡Hola! ¡Jo, qué bárbaro, tío! ¡Qué bárbaro! Bueno, ¿qué hay? Buenos días. ¿Cómo ha cambiado esto, eh? Está bonito. Mejor, ya nos lo merecíamos. Toda la vida luchando por un barrio digno. Además que sí, además que sí. De hecho, esto ya lo conté en el vídeo del metro. Ya expliqué por qué era la primera vez que yo montaba en metro. Y esto es una realidad como la copa de un pino. Mis abuelos y el resto de abuelos de este barrio, hace 25 años, si no recuerdo mal, gracias a la Asociación de Vecinos de Villaverde y gracias a la presión que metieron desde los estamentos necesarios, se construyó la línea 3, el seguimiento de la línea 3. La línea 3 hace 25 años acababa en Legazpi. Me acuerdo perfectamente, la amarilla acababa en Legazpi. Claro, nosotros los chavales para ir a Legazpi o para ir al centro de Madrid teníamos que coger el 18, el 85 o el 86 y hacer una aventura hasta Atocha y de Atocha ya buscarte las castañas o coger el 18 e irte a la Plaza Mayor, que termina cerca de la Plaza Mayor, y desde ahí irte andando. Para nosotros hace 25 años la comunicación del extrarradio con el mundo real era una locura. Y yo recuerdo las cientos... Hola, bicho. Hola, bicho. Tranqui, tranqui, tranqui. Tienes flow, ¿eh? Me estoy comunicando con este animal. Ya pasó. Ya pasó, ya. Ven, ven, ven. Ven, hombre. Bueno, este barrio, por supuesto, no tenían ascensores. Hostia, me estoy acordando de lo que hicieron hace poco. ¿Quieres decir unas palabras? Sí, ya se está diciendo. Sí, lenguaje canino. Entre nosotros nos estamos entendiendo. Bueno, lo que os decía, la Asociación de Vecinos de Villaverde metió muchísima caña y hacían todas las semanas, hacían manifestaciones para que nos trajeran el metro. Recuerdo, si no recuerdo mal, Álvarez del Manzano. Si no recuerdo mal, fue el que al final cedió y trajo el metro. Si no recuerdo mal, debe hacer unos 25 años más o menos. Entonces, claro, a mí ya me pilló en una edad, yo tenía 16 o por ahí, a mí me pilló en una edad en la que yo ya tenía coche, cosa que no tenía que haber tenido, por supuesto, como siempre, toda mi vida haciendo ilegalidades, pero en ese momento yo ya tenía coche, por eso nunca llegué a montar en metro. Lo que sí que recuerdo es que el día que inauguraron, el día que vino la ministra de no sé qué hostias y el alcalde de Madrid, que yo juraría que era Álvarez del Manzano, el día que vinieron a cortar la cinta y a ponerse las medallas, ese día sí que subí en el metro, además ese día era gratis, y ese día hicieron una ruta como para todos, ¿no? Y ese día fue la primera vez que yo monté en metro y la última. Pero fue muy útil. Y además, muy contento porque ese metro se lo curraron nuestros abuelos. Todos los abuelos de la gente de Villaverde. Así que enhorabuena y gracias. Porque gracias a nuestros abuelos miles de cosas se han conseguido. Bueno, el Colegio de los Frailes. Tela. A ver, ¿qué os explico yo del Colegio de los Frailes? En el Colegio de los Frailes ha salido alguno que despuntaba fuerte, la verdad. Ahora mismo no te sé decir ninguno. Bueno, mira, el Lendínez iba aquí. El Goma también iba aquí. Richie también iba aquí, si no recuerdo mal. Richie venía... Sí, coño, claro. Richie venía a los Frailes. Ha salido alguno que despuntaba, pero digamos que el Colegio de los Frailes es donde estaban los pipiolos, ¿vale? Es un colegio de pago en mitad de Villaverde, de la ciudad de Los Ángeles. Y es un colegio de pago de bastante pijales. Aquí es donde veníamos a robar, básicamente, para que nos entendáis. Cuando no estaban los de las Torres, estaban los del Cruce, y cuando no estábamos todos, los del Muerto. Aquí es donde veníamos a robar, pero había alguno que sí que molaba, salió alguno así que despuntaba, y era, joder, el Colegio de los Frailes, macho. Aquí es donde veníamos a robar, las cosas como son. Es verdad, ¿eh? ¿Qué pasa? Que justo enfrente del Colegio de los Frailes está donde parábamos nosotros, donde he parado yo, pues ponte que desde los 14, no. Sí, es que yo no recuerdo no haber parado aquí. Pero además, el parque donde estoy bajando ahora, que es donde os voy a llevar, que no sé si llamarlo parque porque es una guarrería, con dos bancos mal puestos, y así lleva toda la vida. El parque donde os estoy llevando ahora, que es el Parque Muerto de la ciudad de Los Ángeles, es donde yo he parado toda mi vida, pero sucede una cosa, el Parque Muerto se heredaba. Y parecido a las bandas, no a las latinas, sino a las bandas, tú no podías venir al Parque Muerto y parar así de porque sí. No, había un protocolo. No sabría explicar a día de hoy cuál era el protocolo ni qué había que hacer, porque yo directamente molaba en su día, la verdad. Yo ya había hecho todo lo que tenía que hacer para estar aquí, la verdad. Pero sí, al Parque Muerto no se venía por así. No. Entonces, el Parque Muerto se heredaba. Recuerdo
que la generación anterior a mí eran unos desgraciados de mucho cuidado. De hecho, es muy posible que todavía estén tirados ahí en ese parque, porque esa gente sí que no evolucionó. A los de antes de mi generación se los llevaron las pastillas y todo el ácido. O sea, eso sí que estaban hechos polvo de verdad. Me acuerdo del gordo, que el gordo, joder, que el gordo tenía 40 y pico años y nosotros teníamos 15 y venía a coger nuestras chustas del parque. Era una locura. Y mi tío, Chema, el famoso Chema. Son estos tíos que pone el ayuntamiento en los barrios, que dices, el chino, el gordo, el no sé qué, que pues toda la vida, tío, puede tener 50 años ese señor. No, pero en su día sí que tenía casi 40, ¿eh? Y se podía decir que paraba con nosotros, en realidad venía a coger las chustas. ¡Buah! ¡Qué locura! Bueno, pues aquí es donde he pasado mi infancia y mi adolescencia. Aquí es donde más cosas han sucedido. Yo creo que se podría decir que de todo en la ciudad de Los Ángeles, donde más cosas han sucedido, tanto buenas como malas, ha sido aquí, en el Parque Muerto. Aquí es donde he hecho mis amigos, aquí es donde eché raíces, aquí es donde más porros he fumado, aquí es donde más guarrerías he hecho, aquí es donde más pedos me he pillado, aquí es donde más peleas he tenido. ¿Por qué? Vamos a ver. Digamos que el Parque Muerto es donde convergían Villaverde y la ciudad de Los Ángeles. Porque si tú te vas ahí detrás a los pisos privados, de los pisos privados se pasa a Puente de Alcocer. Esa salida da a Puente de Alcocer y a lo que antiguamente era el cuartel. Ahora ya no, ahora son pisos, además están súper chulos. De hecho, mis tíos viven allí, están muy guapos. Pero antes era el cuartel, era la tapia del cuartel, que por cierto, ¿os acordáis que yo os conté una vez? Mira, os lo voy a enseñar, antes de meterme al turrón con el tema del muerto, porque de aquí tengo muchísimas cosas que contar, alguna vez he contado, de hecho lo hice hace poco, cuando estuve hablando con el chaval, con el niño ese que entró en mi directo, el niño ese de 13 años, os he contado que yo jugaba al fútbol aquí, y que una vez, mientras jugaba al fútbol, se nos coló el balón. Os lo voy a enseñar de una manera gráfica, porque esta es la historia real, the true story in the real life. Joder, vaya pateo, me estoy dando la virgen. Encima no llevo clines. Está abierto. Bueno, este es el campo de los Frailes. Lo llamábamos así. En realidad es porque está enfrente de los Frailes, no pertenece a los Frailes. De hecho, no sé si... Yo supongo que es del ayuntamiento. Nunca lo he visto cerrado esto, la verdad. Bueno, para acceder aquí a día de hoy es muy distinto, pero vamos, básicamente este es el campo de futbito de los Frailes, ¿vale? Aquí había un problema muy grave. Y es que para venir a jugar aquí tú necesitabas traer un equipito, ¿vale? Por las tardes se jugaban pachangas normales, pero cuidado, de alto nivel. Aquí no se venía a jugar, aquí no se venía a mamonear, aquí tú te venías con un equipo de otros 4 y a jugar un equipo, o sea, a jugar un partido serio. Serio que te cagas, ¿eh? Os lo digo en serio, aquí las pachangas no existían. Aquí te dejaban los cojones, pero bien de bien. Yo jugaba aquí con el Isavik Sport. No recuerdo la edad que tendría 13, 14 años, el Isavik Sport. Solamente había un problema, y es que se te colara el balón ahí. Si el balón se te colaba ahí, la jodiste fuerte. ¿Por qué? Porque es muy complicado subir ahí, porque no hay ningún acceso. Es muy complicado. Yo he visto hacer auténticas locuras. He visto subirse a esta valla, a esta roja, e intentar saltar desde aquí. Ahí hay 2,5 metros, ¿eh? Es una locura. Y también, antes había una puerta corredera aquí, que era la única manera que había de acceder. Pero había muy pocos elegidos que fueran capaces. Antes había una puerta corredera aquí, y tú, subiendo a pulso al primer escalón de la puerta corredera, se podía subir arriba. Eran muy pocos los que eran capaces. Y aquí atrás había un árbol. Bueno, mira, sí, pero ya no está como estaba. Aquí atrás había un árbol que estaba mucho más frondoso en su día. Entonces tú desde estas ramas podías acceder, pero ya te digo que eran muy pocos los valientes. Era una hostia asegurada. Yo he visto grandes hostias ahí. Bueno, la historia es... Yo estaba jugando aquí al futbito con mis amigos. Fue el verano de los 13 a los 14, si no recuerdo mal. O de los 14 a los 15, uno de los dos. Bueno, resulta que el balón se nos cuela allí. Entonces yo tenía mi moto, una Aprilia Racing, aparcada... No, ¿qué coño? La tenía metida aquí. ¿Qué pasa? Que lo echamos a la pirula y me tocó subir a mí a por el balón a casa. Éramos 4 motos. Estaba la de Víctor, estaba la de Nando. No me acuerdo quién más. Alguien más tenía moto y yo. Entonces lo echamos a la pirula entre los 4 y me tocó subir a mí. ¿Qué pasa? Yo cogí mi moto, salí por aquí despacito hacia esa puerta, ¿vale? Cuando yo llego aquí, esto con mi Aprilia Racing, ¿vale? Yo voy con mi Aprilia Racing, además nuevecita, llego aquí, a este punto, a esta bajada. En el momento que yo llego aquí, miro para la izquierda, ¿vale? Poneos en situación, miro para la izquierda, veo que no viene nadie, que es mi carril, y salgo para allá. Salgo para acá, ¿qué sucede?
que este ceda el paso, mi vecino, mi querido vecino Julián, se lo pasa por el forro de las pelotas porque seguramente hizo lo mismo que yo. Mirar por su carril hacia la derecha y yo venía por aquí. ¿Qué pasa? Que aquí me estozoné. Me atropelló, me embistió y mi cuerpo acabó allí junto a la tapia del cuartel, que antes esto era la tapia del cuartel, como os he contado. Me di semejante hostia que, por supuesto, me destrozó. Físicamente me destrozó. Se acabó mi carrera futbolística, se acabó el contrato con el Atlético de Madrid y todo lo que se me venía en ese sentido. Bien, como os decía, del Parque Muerto, que es donde yo paraba, se accede a eso. Eso ya es Villaverde Alto. Y eso son las torres. Estos pisos no, los que están detrás, eso ya son las torres de Villaverde Alto. En las torres de Villaverde Alto, digamos que es donde paraban los malotes, ¿vale? Es donde estaban los pisos de acogida y es donde había, pues eso, gente chunga en su día. Supongo que a día de hoy la seguirá viendo igual. No lo sé, hace muchos años que ya no vivo aquí. Pero ahí es donde estaba la gente chunga. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros convergíamos en un punto muy peligroso, lo que hacía que tuviéramos tantos enemigos como amigos, tanto en Villaverde como en el cruce, como en la ciudad de Los Ángeles. Porque, repito, todo eso, toda esa maldad convergía aquí, en el Parque Muerto. Entonces, cuando venían los de Villaverde, lo primero que venían es al Parque Muerto. Cuando venían los del cruce, lo primero que hacían era venir al Parque Muerto. Cuando bajaban los de arriba, los de la pradera, lo primero que hacían era bajar al muerto. Y cuando venían los de San Cris en su día, lo primero que hacían era venir al muerto. Entonces, nosotros nos juntamos un grupito bastante dinámico, bastante chulo y bastante activo a la hora de, me refiero, de defendernos, ¿no? Porque os estoy hablando de la época donde se robaban los pulpones, se robaban los Berlac, se robaban los North Face, se robaban las tatuajes, se robaban los móviles de aquel que tenía y se robaban los abono transportes, los anillos y ya está, y ya está. No había peleas de bandas, no había apuñalamientos, todas esas mierdas no existían, no había. Entonces, si venían los de Villaverde, como mucho te iban a quitar el pulpón o la chaqueta que llevaras, el abono y poco más. Entonces tú te dabas unas manos, las cosas iban así. Venían a robarte y tú decías, bueno, no te lo voy a dar, venga. Entonces te hacían un corro, tú te hostiabas, si el tío te ganaba, se lo llevaba, si no, no. Era así de noble, esa maldad noble era así. Yo tuve varias de esas. De hecho, yo tuve una trifulca muy grande con los de San Cristóbal, porque estuve con una gitana. Joder, ¿Yazara se llamaba? Estuve con una gitana cuando ella tenía 13 años, yo tendría 15 o por ahí. Yo estuve con una gitana, que yo no sabía que estaba ni prometida, ni pedida, ni nada de eso. Con un tío de San Cristóbal, uno de los malos de San Cristóbal. Joder, me llevo que te cagas con él a día de hoy. Vamos, los quiero un montón a toda esa gente, macho. De hecho, le compré el coche de mayor. Juanjito, Juanma... me acuerdo de toda esa gente, tío. Yo los quiero mucho. Le compré el coche de mayor. el Mondeo ST que tuve se le compré a él. Es Juanjito, qué grande que es. Cristian, todos esos. Bueno, pues aquí es donde yo paraba. Aquí en esta cuesta. La Cuesta del Muerto. Aquí es donde yo pasaba mis horas muertas, tío. Que he pasado muchísimo tiempo aquí. Muchísimo tiempo. Cuando ya éramos mayores, porque luego de mayor también he parado aquí un poco, aparcábamos los coches aquí. Entonces, ¿qué pasa? Había veces que teníamos que hacer cosas. Me acuerdo perfectamente cuando el vallano atropelló al Sergito, al Orejas. Madre mía, qué historias, ¿eh? Historias del abuelo Cebolleta. Justo en esta recta, el vallano, que es uno de las torres, venía por aquí con el coche a toda hostia, pum, y atropelló al Sergito, al Orejas. Yo estaba aquí, yo tuve que saltar también para que no me atropellara. Puto zumbao. No me acuerdo por qué fue la historia, algo de la piba del otro. Algo así fue. ¿Para apagar la luz? ¿Qué luz? Madre mía. Aquí he pasado muchísimo tiempo. Podría contaros un montón de historias. Cuando éramos más mayorcitos, 18, 19 quizás, porque ya recuerdo que veníamos con coches, incluso 20 puede, porque yo pasaba por aquí, ¿eh? Yo ya no vivía aquí, pero me pasaba. Cuando tenía coche me pasaba por aquí a verles de vez en cuando. Yo ya no fumaba porros y ellos seguían haciendo las mismas cosas, pero alguna vez sí que hemos salido de fiesta, nos íbamos al Fashion en su día, nos íbamos al Privilege, que estaba en la Ermita del Santo, y bueno, eso sí que lo hacía. Aunque yo ya no vivía aquí, pero seguía parando aquí de vez en cuando. Ya no de la manera tan activa como estaba antes, ni tan implicado, porque ya no vivía en el barrio, todo lo demás sí, pero seguía viniendo de vez en cuando. Bueno, yo tuve una novieta que se llamaba Elena, que vivía aquí, dentro de los pisos, en ese piso, ¿vale? Yo pasé mucho tiempo con ella, cuando era chiquitín. Entonces, a esto se le llama los pisos privados, la propiedad privada, ¿vale?
Se llama la propiedad privada porque en realidad son pisos privados. Lo que pasa es que en la puta vida ha estado cerrada esta valla. Yo no recuerdo esta valla cerrada jamás, con lo cual siempre acabábamos entrando aquí. ¿Por qué? Porque los portales también estaban abiertos. ¿Y qué pasaba? Que hacíamos el guarro, muchísimo. Aquí de noche no se ve absolutamente nada, absolutamente nada. Os lo digo, no hay ni una triste luz, o por lo menos hace 25 años, ahora ya no lo sé. Aquí no se veía absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Tú hacías un botellón ahí en el muerto y alguna de las pajaritas te las traías aquí. Aquí pasaban. Aquí pasaba de todo, os lo digo. Yo aquí he visto, o sea, tú te traías aquí una pajarita y te encontrabas con que había otros 3 ahí metiendo mano por dentro del sujetador. Porque claro, en su día eso era todo. Y alguna paja tonta, así. Bueno, en este portal que nunca ha estado cerrado, aquí es donde nos colábamos a... Bueno, ahora ya ni se parece. Joder, fíjate qué bonito. Ahora ya ni se parece, pero este portal antiguamente nunca estaba cerrado. Y aquí es donde nos colábamos a hacer el guarro. Porque, pues, ¿qué hay? Buenas tardes. Porque tiene entreplanta. Y eso no es normal aquí. Los pisos con entreplanta aquí no es normal porque no hay ascensor en la mayoría de los pisos. No había, ahora sí los han puesto. Allí al final es donde parábamos nosotros. Bueno, depende, es que hubo un momento, en la época del muerto, cuando paraba yo, hubo un momento en el que nos separamos. Por algo, por algunas cositas, nos separábamos un poco y para venir a desemarnos, nos veníamos ahí. Joder, qué barbaridad, macho. Qué recuerdos. Mi jodido barrio, ¿eh? Qué locura. También había otro sitio donde parábamos mucho, porque también había pistas de fútbol. Y hubo una temporada, antes de que empezáramos a fumar porros a saco, o durante las fumadas, también hubo una temporada, no sabría deciros ni cuándo ni por qué, nos dio por parar aquí, en el Parque de la Esperanza, que es donde voy ahora. Ah, por cierto, en ese parque, en el Muerto, donde acabo de estar, básicamente lo que hacíamos era, bajábamos a las 4 de la tarde, incluso a las 3, nos íbamos a la Joaquina, a San Fermín, en el 86, o en cualquier autobús, pillábamos porros en la Joaquina, placas de 10 pavos, y nos veníamos al parque donde os he dicho, donde estaba sentado. Ahí, eso es todo lo que hacíamos. Y a las 7 de la tarde, concretamente, entre las 7 y las 7 y media, lo que hacíamos era bajar a Los Vivas. Dios, me acuerdo, a Los Vivas. Unos frutos secos que había hace un montón de años. Ahora ya no, ahora por supuesto son unos chinos. Pero a Los Vivas, donde estaba Jorge, que era el dueño. Y te comprabas una cuña, una Fanta, algo de azúcar y te volvías al mismo parque donde llevabas toda la tarde enjumándote. Bueno, pues básicamente eso era lo que yo hacía con 14 años. 14, 15, 16, más o menos. Eso era nuestra vida. Por suerte, por desgracia, así de triste era todo. Dios, el Parque de la Esperanza. Uf, que vosotros sabéis cuántos años hace que no vengo aquí. A mi querido barrio. Virgen Santa. Lo raro es que no estén los mismos de siempre. Estos que te he dicho que los pone el ayuntamiento, que están en los parques. Está el parque, o sea, está el tío este y luego te hacen el parque alrededor. Hostia, el Coqui. Me acabo de acordar del Coqui. Lo mismo hasta sigue por ahí dando vueltas con el perro. Coqui era un tío del cruce, supuesto malote, que... Bueno, malote por su familia, él es un mojón de mucho cuidado, y yo hasta que no le eché pelotas y le rompí la cara, le tuve miedo toda mi vida. Os lo juro, yo tengo una historia con el Coqui. Le tuve miedo toda mi vida, toda mi vida. Además siempre iba con 2 pitbull, que seguramente los tenga, y seguramente los iba paseando. Ese tío tiene que tener entre 50 y 52 años. Bueno, pues ese tío nos tenía cojonados a todos. Él se venía al parque con sus 2 pitbull y te hacía pasarle los porros. Todos, se los tenías que pasar por cojones. ¿Qué pasa? Que claro, si no te soltaba el perro, o te hacía alguna gracieta de esas, ¿sabes? Y te jodía bien. Hasta que yo me acuerdo una noche que veníamos de algún garito, yo venía con Papu y con Goma, si no recuerdo mal, del IN. Yo venía del IN. ¿Qué pasa? Que yo venía de pastillas hasta arriba, yo venía enjumadísimo de pastillas. Y nos lo cruzamos, serían las 2 de la mañana, y nos lo cruzamos. ¿Qué pasa? Que ese día me pilló revirado. Me pilló revirado y él iba sin perros. Ese día le crucé la cara bien. A ver, seguramente me le cruce, si es que tiene que estar en algún sitio de aquí. Si es que ese tío lleva toda la vida dando vueltas por aquí por el barrio. ¡Hala, chaval! Madre, me la han desguazado al Parque de la Esperanza. Bueno, pues ese día le rompí la cara. Después de ese día ya no ha vuelto a pasar. Pero sí que me acuerdo que luego vino con sus primos y me hicieron pegarme con él otra vez los 2 solos. Dije, bueno, pues si le pega una vez y estando pedo, imagínate 2. Y la segunda fue peor. Para que estaban sus primos. Esto era el Parque de la Esperanza. Esto eran unas pistas de fútbol bastante guapas, además, Me las han desguazado. Ya no están ni las vallas ni las pistas de fútbol. Joder, vaya chuta. Vaya mierda. Bien. Muchas veces he contado la historia. Bueno, muchas veces. Alguna vez he contado la historia
de que yo con 9 años empecé a jugar al fútbol. Empecé a jugar en el infantil C del Boeticher, del Villaverde Boeticher. A día de hoy no sé cómo se llama, de hecho están en segunda, si no recuerdo mal, ¿eh? Estos fieras los subieron a segunda. Nosotros empezamos el camino, que lo sepáis, ¿eh? Bueno, donde he empezado a... Buenos días. Donde he empezado a grabar es donde yo vivía, el colegio donde yo iba. Y este es el camino que yo me tenía que hacer todos los lunes, miércoles y viernes, si no recuerdo mal, para entrenar. Bueno, depende de la categoría en la que estuviera. De hecho, en infantil C yo creo que eran martes y jueves nada más. Y además entrenábamos a las 5 de la tarde o por ahí. Entrenábamos prontito. A ver, éramos niños de 9 años. 9, 10 años como mucho, si no recuerdo mal. Entonces, yo empecé en infantil C con un entrenador que se llamaba Antonio Bullido. Me acuerdo perfectamente, tío. Joder, es que es como si no hubiera pasado ni un solo día. Y estamos hablando de hace casi 30 años. 27 años. Qué recuerdos. Aquí vivía el Nando. Nando, que es un conejo, macho. Tiene 18 hijos ya, el cabrón. Con la Flori. Mi Flori. Joder, qué recuerdos. Vaya tela. Si hay alguien de mi barrio que esté viendo esto, tiene que estar flipando con los recuerdos. Bueno, pues ese camino es el que yo tenía que hacer cada día para bajar a entrenar aquí. Ahora, pues ha sido un paseíto de... ¿Cuánto llevo? Ha sido un paseíto de 36 minutos y encima dando vueltas y explicando cosas. En su día para mí era una aventura, claro. Es que estamos hablando de un niño de 9 años. Al principio nos traía el abuelo del Yao en su BX, que tenía un BX cojonudo. El BX es un Citroën que se hizo hace muchos años, que se levantaba la suspensión trasera. No sé muy bien por qué, porque no tenía ningún sentido. De hecho, es el coche que llevaba la Guardia Civil en su día, un Citroën BX. Todos aquellos puretillas que hay aquí sabréis de qué estoy hablando. Bueno, pues un Citroën BX en el que nos traía. Dios, la Peña Francia. ¿Esto se sigue llamando Peña Francia? Aquí es donde hacíamos las cenas del equipo. No, ya no. Ah, sí, Peña Francia. Joder, sí. Peña de Francia. Sí, se llama así. Solo que la D se les ha caído y no la han vuelto a poner. Aquí vivían mis primos, en este portal. No me acuerdo qué calle es esta. Joder, ¡al loro, si tiene césped! Bueno, espérate, ¿tenía césped? No tenía césped. ¿Qué coño va a tener césped? No, claro que no. Tiene césped, claro, sí que están en segunda. ¿Qué cojones? Sí que tienen que tener césped. Por normativa. Bueno, a ver, dejadme cruzar, que soy una estrella. Bueno. ¿Te gustaría atropellarme, eh? Pues no, otro día, amigo. Muerte en directo. Me voy a pasar por el cruce ya que estoy. Bueno. ¡Ah! Dios, qué recuerdos, chaval. Qué recuerdos. Recuerdazos. Bueno, pues aquí es donde con 9 añitos empezó mi carrera futbolística. Y donde acabáis de ver, ahí arriba, es donde acabó. Está claro que mucho no he recorrido. Bueno, pues esto es el campo del Villaverde Boeticher. ¡Guau! ¡Guau! Este es el campo del Villaverde Boeticher. Ya me estoy colando en campos. ¿Ves? Mis viejas costumbres. ¡Al loro, tío! ¡Dios bendito! En este campo de fútbol que vais a ver ahora, que en su día no tenía hierba, ni de coña. Hierba artificial, pero hierba. Es donde yo jugué mi primera vez con un equipo oficial. Villaverde Boeticher. Este campo para mí era inmenso. Se nos hacía inmenso. Ahora que lo veo con 37 años y midiendo y pesando lo que peso, lo veo chiquitito de cojones. Pero aquí es donde yo empecé. Virgen Santa. Madre mía. Fíjate. Ahora está chulísimo, la verdad. Ahora está muy chulo. Esto era de barro, era mierda pura. Había agujeros, había hoyos. Esto estaba muy descuidado, muy descuidado. En su día estaba muy descuidado. Bueno. Vamos al mejunje. Vamos al meollo. Yo siempre he tenido muy buena relación con la gente del cruce. El cruce... A ver, el cruce en realidad... El cruce en realidad sí que es donde convergen todos estos barrios. Porque el cruce tiene conexión por debajo, por el túnel, tiene conexión con San Cristóbal, directa. Forma parte de Villaverde Alto, porque donde estoy ya, a partir de ahí es Villaverde Alto. De hecho, esta calle es Villaverde Alto, pero la otra es, la de delante es la Ciudad de Los Ángeles. Y esto es el cruce de Villaverde, ¿vale? Aquí es donde están... Esto también eran pisos de realojo en su día. Y aquí es donde paraban los chungos, ¿vale? Aquí es donde vivían y paraban los chungos. De hecho, paraban en la Medialuna. Que de hecho... Voy a ver, porque seguramente haya todavía alguno de esos que os digo que llevan aquí toda la puñetera vida. Bueno. ¡Hala! Me estoy acordando de las... ¿Cómo lo llamábamos esto? La fábrica. La fábrica. Os cuento. La fábrica Thyssen Boeticher, ¿vale? Que es esa que está allí.
Esa fábrica en su día estuvo totalmente derrumbada, pero tenía una entrada. Abrimos las vallas y tal y cual. Bueno, cuando entrábamos en la fábrica, siempre pasaban cosas. ¡Qué locura! La fábrica era, imaginaros, una fábrica abandonada en la que nos colábamos. Pero una fábrica abandonada, sin luces ni nada. Y encima en el cruce de Villaverde. Y donde venían todos los yonkis de la Rosilla, de San Cristóbal. Eso era una locura, tío. Eso era una locura. Era como pruebas que poníamos, ¿no? De, pues si no haces tal, te tienes que meter 20 minutos en la fábrica, tú solo. Eso era una locura. A día de hoy, no, yo creo que la han vuelto a abrir, sí. Mira, fíjate, la han vuelto a abrir y está guapísima. Igual ya no es la Thyssen-Boe Teacher. ¿O sí? No lo sé. Ahora lo veremos, cuando avance un poco más. Bueno, de todas formas, también os digo, el cruce de Villaverde está cambiadito, ¿eh? Está cambiadito. Ah, bueno, eso, que hay una cierta controversia con el cruce de Villaverde o el cruce de la ciudad de Los Ángeles. Porque en realidad, físicamente, estamos en la ciudad de Los Ángeles. Pero, en realidad, siempre ha tenido más conexión con el cruce. Hay mucha gente de aquí que tiene familia allí y hay mucha gente de allí que tiene familia aquí. Por lo de los pisos de Realojo en su día, muchos los pidieron juntos. A unos se los han dado allí, a otros se los han dado aquí. Pero básicamente, hay muchas familias de Villaverde Alto, de las Torres, que tienen familia en el cruce de Villaverde. Pero es que, bueno, si le preguntas a uno de la ciudad, te dirá que es la ciudad. Si le preguntas a uno del cruce, te dirá que es de Villaverde. Porque la ciudad, digamos, que es donde estaban los tontitos, ¿no? TKE. Joder, fíjate si ha cambiado esto, tío. No, de hecho, fíjate. En la calle Cifu, sí. Mira, lo que era la fábrica que os digo, que estaba totalmente destartalada y que era donde se metían los yonkis a pincharse, ahora fíjate cómo es. TKE. Pues esto ya me tienen que chinchar, ¿ves? Ahora está guapísima. Pues ahí es donde nos colábamos. Mira la media luna. Calle Canela. Joder. Estos son... bueno, hay una cosita de mi barrio, de la ciudad de Los Ángeles, que tenéis que saber. Y es que todas las calles son nombres de coplas. La del Soto del Parral, Pan y Toros, Gigantes y Cabezudos, el Huésped del Sevillano, La Pradera. Todo son nombres de coplas. Toda la ciudad de Los Ángeles son nombres de coplas. Y esto es la media luna. Esta es la media luna. Aquí es donde paraban. Hola. Aquí es donde paraban los malos. Y aquí, en esta calle. Este es el cruce de Villaverde. En realidad tampoco hay mucho más. Son estas casas y la media luna. Y ya está. Tampoco hay mucho más. Uf, qué sudada llevo, la Virgen. Y hacía frío esta mañana. Bueno, esto es el cruce de Villaverde. Aquí había malotillos, malotillos de los buenos. Joder, me acuerdo del Maki, el Jesús, el Pantera, el Mangui. Esos son los de mi época. ¿Quién más había por aquí así que pegara? El Cometa en su día. El Dudu. Bueno, aquí había malotes en su día. Ahora supongo que las cosas han cambiado y por supuesto esos pues tienen su familia, sus vidas y sus... Estoy en directo, sí. En YouTube. Tienen su familia y tienen sus vidas. Pero aquí han pasado cositas, ¿eh? De hecho, yo me acuerdo una cosa. Fíjate, esto todo aquel que sea de Villaverde, que sea de mi quinta, o incluso la leyenda de esta historia que voy a contar, la conocerán. A ver, me voy a meter en harina, ¿eh? Me voy a meter en harina y os lo estoy contando desde el sitio en cuestión. Hay una historia. Bien, a ver, hay unos hermanos en Villaverde muy famosos. Muy famosos, porque la tele se encargó de hacerles famosos y de pintarlos bastante peor de lo que son. Son gente de puta madre. Bueno, yo es que no soy parcial, o sea, en este caso soy parcial porque los conozco de toda la vida. Voy a hacer un descansito que llevo 43 minutos andando. Hay 3 hermanos en Villaverde, pero por edad está José Comunas, el Vitín y su hermano pequeño, el Isma, ¿vale? Todo aquel que sea de Villaverde sabe de quién estoy hablando. Son los 3 grandes amigos, sobre todo con Vitín y con José, que me llevo muy bien desde hace mucho tiempo, muchos años. Bueno, pues el señor Comunas era una bestia pegando. Es una bestia pegando de toda la vida. Son gente que se ha criado, pues eso, en favelas con las torres de Villaverde Alto y que se han tenido que criar en lo más duro de mi barrio, ¿no? Y son gente que se crían pegándose desde que empiezan hasta que acaban. También porque hacen ciertas cosas que les lleva a eso. Y es una realidad, es así. Bueno, pues el Isma, que es el más pequeño de todos, es un bestiajo. Ese tío pega que no es normal. Entonces hubo un momento en el que se generó una historia controversial, allá cuanto menos, entre el Mangui, de aquí del cruce, David, el Mangui, que es una bestia, y el Vitín. Entonces, había una historia que decían, bueno, la gente hablaba mucho y decían que el Mangui y el Maki les metían o les podían al Comunas y al Vitín. Entonces, ¿qué pasa? Esa mierda se empezó a generar
un machaqueo, un se empezó a generar ahí como un mal rollo que te cagas, ¿no? Entonces, eso trascendió. Nunca ha habido ningún mal rollo directo entre la familia de Mangui y el Maki con el Vitín y con el Comunal. Nunca ha habido nada directo. Simplemente la gente decía que 2 de ellos pegaban más que los otros 2. Entonces, ¿qué pasa? Un día, en las fiestas de la ciudad de Los Ángeles, cuando las montaban arriba en el parque de la ciudad, que ahora voy para allá, la gente hizo que acabaran quedando. Entonces, ellos, sin haber tenido ningún mal rollo, en los coches de choque, en la calle de la ciudad de Los Ángeles, donde el Instituto de la Ciudad de Los Ángeles, acabaron quedando. En realidad no había ningún mal rollo, fuimos todos, vino todo Villaverde, todas las torres de Villaverde estaban aquí, toda la ciudad de Los Ángeles estaba aquí, todo San Cristóbal, porque el Mangui es de San Cristóbal en realidad, estaba aquí, se lió una de locos simplemente por el boca a boca de tú le puedes a él te puede a ti. Me acuerdo perfectamente. Se lió una de locos, tío. Qué maravilla. O sea, qué maravilla, quiero decir, el recuerdo, pero para mal. ¿Queréis que os cuente quién ganó? ¿Entre el Maki y el Mangui? ¿O el Comunas y el Vitín? In the next episode. Vámonos. Eso quien lo viviera lo sabe. Haberlo vivido. Y si no, os lo descargáis. Bien, eso solo para miembros. Eso lo contaré en... Lo contaré en un directo que haga solo para miembros. No, fue la hostia que se lió, ¿eh? Bueno, ahora os voy a llevar al parque de la ciudad. Ahí no es que paráramos mucho, porque era un sitio demasiado céntrico. Era un sitio donde había familias y al final tu familia pasaba por ahí por cojones. Y como hacíamos cosas ilegales casi todo el día, pues... Lo que sí, en la generación anterior a la mía, había unos que eran todavía más malotes que los del muerto, que son los de las curvas. Me acuerdo perfectamente, era como nuestro ejemplo a seguir cuando éramos niños. Los de las curvas eran aquellos que llevaban ya su... Habían pasado del North Face y ya llevaban directamente un Rumilly o un Pedro Gómez. Tenían las Arnett o las Ray-Ban que se llevaban estas, las Valorama. ¿Sabéis? ¿Vais enfocando? ¿Vais enfocando? Bueno, pues el típico que iba con su Pedro Gómez, las Valorama, su Pitbull y su cerveza, desde por la mañana hasta por la noche. Ellos estaban siempre allí. Siempre estaban allí. No sé quién trabajaba de todos ellos, pero siempre estaban allí. Como por ejemplo el Chapu, el Alvarito, el Gordo en su día antes de ser un yonki, mi tío Jorge. ¿Quién más? Mi tío quiero decir porque se casó conmigo, o sea, era el novio de mi tía, ¿vale? Ahí eso me dio, a mí eso me dio caché, ¿eh? Heredé su Pedro Gómez, que lo sepáis. Nunca consiguieron robarme el Pedro Gómez, ¿eh? De hecho, una vez me salvaron los Color Power, viniendo de Chamartín, viniendo del Space Light, se subieron los Color Power, los de Fuenla, en el tren y robaron y pegaron absolutamente a todo el mundo. Y cuando llegaron a mi asiento, yo ya me había quitado el Pedro Gómez. Y me dijo el tío, ¿cómo te llamas? Me dio la mano y me dijo, hermano, cuídate. Y robaron a todo el mundo menos a mí. Yo conservé el Pedro Gómez toda mi vida. Hasta que dejé de entrar en él, claro. Era chiquitillo. Jorge también. Uf. Joder, vaya pateo. También os digo que esto para mí era un mundo. Mi barrio era súper grande, tío. Era súper grande. Ahora ya no me lo parece tanto, la verdad. Ya no me lo parece tanto. La verdad es que me lo he recorrido de arriba abajo y de abajo arriba 50 minutos. Hombre, cosas gratis. Un vasito de agua sí que me bebía, la verdad. ¿Queréis que saque cosas gratis? Buenos días. O esas gafas de sheriff, ¿eh? De toda la vida, típicas. ¿Cómo le quedan? Sí, señor, qué pichi. Estoy en directo ahora mismo. ¿Le han operado? ¿Y cómo se encuentra? Bueno. Un móvil, estoy en directo ahora mismo. En YouTube. Estoy enseñando al barrio. Es que yo me crié aquí hace muchos años. Y estoy enseñando el barrio. Está muy cambiado, ¿eh? ¿Qué? El barrio está cambiadísimo. Llevo 50 años viviendo, hoy 51. Pero no se ha movido de aquí. Claro, yo que me he ido y ahora estoy volviendo, lo veo muy cambiado. Eso es. ¿Qué quiere salir? ¿Y dónde me ven? En YouTube está ahora mismo, señor. YouTube es una plataforma digital. Ya, ya, si lo sé yo. Ah, bien, bien. Y entonces, Lo he subestimado yo. Entonces ahora mismo, Ahora mismo lo están viendo en YouTube. En todo el planeta. ¿es verdad? Sí, sí, de verdad. Y no se puede decir nada más que buenos días. Puede decir lo que le dé la gana, señor. Solo faltaba. Puede decir lo que le dé la gana. ¿Qué quiere No, decir? Yo quiero decir que estoy aquí con... Borja me llamó. Borja, que es un fenómeno. Y no le conozco de nada, pero la primera sensación que me ha dado es que es un buen hombre. Hace 3 vinos que todo el mundo le parece buena gente.
Vale, pues oiga. Un placer conocerle. Vea, Seguramente conozca a su nieto. seguro. ¿Le quiere mandar un saludo a su nieto? Mi nieto, pues ya mismo, pues este lo lleva, mi nieto Jorge. ¿Por eso? Que es un ¿Jorge se llama? Sí, Jorge. Pues Jorge, un saludo muy fuerte. Y ven a ver a tu abuelo, desgraciado. Ay, madre mía, oye, pues. ¿Eh? Ven a ver a tu abuelo, que además está malo con los ojos, hombre. Joder, oye, parece que lo has clavado. Oye, Hombre, es que todos los nietos somos así de desgraciados. encantado. Un placer. Venga, Que igual. se mejoren los ojos. Pase buen día. Gracias. Ay, que tienen música puesta. Cago en la leche. Tiene música. No puedo entrar, que tiene música. A todo hostia. Que se mejore esos ojos, señor. Venga, muchas gracias. Pase buen día. Hasta luego. Cuidado con la cuesta esa. Voy, gracias. Bueno. Es que tiene la música puesta, macho. Iba a entrar, pero como tiene la música puesta no puedo. Es que es YouTube. No puedo entrar, tío. Oye, pues mira, yo Pero si os saco me tenéis que dar una empanadilla gratis. Claro, yo saco con mucho gusto, pero me sacas una empanadilla ahí a la mesa. ¿No tienes empanadillas? Pero a mí me tienes que dar cosas gratis. ¿Agua gratis? Hasta luego, fiera. Sí, hombre, un algo de picar, ¿no? ¿Qué hora es? Por cierto, qué hambre tengo. Cosas de picar. Eso dan muy poco. Mira, si lo dice el hombre que viene de ahí, de tomarse un par de frescas, pues imagínate, eso da muy poco, dice. ¡Ja! Reseñas, reseñas. Bar. ¡Guau! Tío, qué bárbaro. Bueno, lo que os decía, hubo un momento de mi vida en el que hubo una pequeña bisección, ¿no? Disección en el grupo. ¿Por qué? Porque unos nos fuimos al instituto Nuestra Señora de Gracia, que está arriba del todo de la ciudad, y otros se vinieron aquí, porque teníamos dos institutos concertados, cuando empezó eso de la ESO. Tener en cuenta que yo estudié la EGB, pero hubo un momento en el que de repente nos... ¿Cómo? 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 Mira la madre que me parió. ¿Pero qué dices? No, cuelga esa mierda. Cuelga esa mierda. Mira, vengo del cruce ahora mismo y os acabo de contar... es que estoy en directo en YouTube ahora, Rubio. Os acabo de contar que yo paraba allí con mis amigos y tal y cual. Les acabo de contar... ¿Sigues hablando? ¿Y tu pelo, desgraciado? ¡Ay, el Rubio, lo que ha cambiado, chaval! A ti sí que hace como 15 años que no te veo, ¿eh? Ven, hombre, ven, asoma. Te voy a contar una cosita. Sí, lo del cruce que os decía. Bueno, pues ahí, donde estaba en la media luna y tal, paraban los malotillos. Y luego estaba este, que no era... Este era como un ángel que se movía entre unos y otros. No era ni malote, ni era de los buenos, ¿sabes? O sea, era del cruce y llevaba ese ADN cruce de cabronazo, pero en realidad era un buenazo, se llevaba genial con todos los de todas las zonas. Lo mismo te encontrabas al Rubio un día en la pradera que te lo encontrabas en el Muerto, que te lo encontrabas en las Torres. Pasa que por lo que sea, el desgraciado no sale del coche. Mira, con su pan y sus cosas que viene. Me voy a comer su pan, su currusquito. Ah, no, mira, ya le ha dado él un apretón. Ya se ha comido el currusquito. Todo de toda la vida, ¿eh? Comerte el currusco antes de subir a casa. ¿Quieres salir, desgraciado? No, pero ven. Que no se te ve grave, pero que te oigo, ven. ¿Sabes lo que les acabo de contar? ¿Te acuerdas de la historia del Mangui y del Maki contra el Comunas y el Vitín? Que fue aquí justo, en los coches de choque. Se lo acabo de contar porque vengo de allí. Estoy enseñando donde me crié. Este es un buen cabronazo, pero es un tío de puta madre. Lo que no sé es que ha sido de ti, Rubiales. Pues sí, como él no se quiere asomar, ya lo digo yo, Fernando Rubio. Es de mi quinta, tiene 40 palos como yo. Él ha envejecido bastante peor. ¿Por qué? Porque él era guapísimo en su día, entonces ahora que está demacrado se le nota mucho. A él se le nota mucho. De hecho, lo último que supe es que estaba casado, ¿no? ¿Con la Vane sigues? ¡Dios! Vane iba conmigo al cole. Y su hermana se puso berenjena, que me la encontré. Y es Rubio, tío. Pues este cabrón ha sido mi amigo de toda la vida. Ahora ya no. Pero se ríe. Ha sido mi amigo toda la vida, el cabronazo. Era buena gente. Es buena gente este tío. Yo lo quiero mucho. No puedo, estoy en YouTube, estoy en directo. Estoy en directo. Ven, hombre, saluda. Que tú eres amigo mío de toda la puta vida. Ven aquí, desgraciado. Le da vergüenza. No, pero muy buena gente, muy buen chaval. Muy buen chaval, Rubiales. Bueno, Rubiales, ¿ibas a aparcar aquí? No, vas para abajo, ¿no? ¿Al niño? ¿Pero qué edad tiene ya? 14 años tiene el niño, la Virgen Santa. ¿Qué dices tú? Madrecita. Bueno, dale un beso a la Vane de mi parte. Y tú cuídate mucho, Rubiales. Me alegro de verte, chiquitín. Cuídate mucho.
14 años tienen niños ya. Virgen Santa, ¿qué pasa, chavales? Gracias, hombre. Joder, vaya camiseta del Madrid, la madre que te parió. Con lo bien que me has caído. La camiseta esa del Madrid, ahí la has cagado. Hermano, ahí la has cagado. Bueno, pues lo que os decía. Qué bueno, Rubio. Hubo un momento en el que se partieron algunas amistades porque, al principio, esto fue al principio, porque del parque de arriba, o sea, de Nuestra Señora de Gracia, que era uno de los colegios concertados, al Ciudad de Los Ángeles, que era otro de los colegios concertados, había como un planeta. Era como años luz el uno del otro, en realidad. Están a 1 kilómetro el uno del otro porque mi barrio no es más. Pero bueno, ahí se partió un poquito. El barrio se partió un poquito. Hostias, es la salida del instituto, ahí la Virgen. Solo se me ocurre a mí pasar aquí en la salida del instituto. Uf. Bueno, me voy a dar prisita, porque os quiero enseñar el parque de la ciudad. Bueno, ¿qué pasa? Aquí es donde sale de protagonista otra de las historias que yo he contado en mi vida. Aquí me pongo serio porque aquí pasaron cosas graves. Cuando empezaron las bandas latinas y tal, en mi barrio, esto es lo primero que se tomaron. Las pistas de baloncesto de la ciudad de Los Ángeles. Entonces, ¿qué pasa? Mi primo y sus amigos, bueno, digo, la época que nos tocó a nosotros no les fue fácil porque nosotros no les dejamos, ¿vale? Digamos que eran menos y nosotros éramos muchos más, porque estaban los de las curvas. Las curvas es eso, lo que os estaba contando de las curvas es eso. Ahí es donde paraban, ahí detrás, mira, ¿veis? Ahí detrás. Esos son las curvas, que en realidad son las hendiduras que hacen los propios edificios, ¿vale? Por eso le llaman las curvas, no hay más. Tampoco es que se destrozaran el coco. Bueno, estaban los de las curvas, estaban los del muerto, estaban los del cruce y estábamos todos muy activos. Entonces, cuando empezaron a venir los latinos y empezaron a intentar tomar las pistas de baloncesto, nosotros en su día no les dejamos, ¿vale? Nosotros tuvimos grandes confrontaciones con ellos y nos dábamos de hostias con ellos día sí, día también. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros nos empezamos a hacer mayores, a irnos de aquí, digamos que la gente del cruce ya se hicieron mayores, la siguiente generación ya no era tan activa, o 3 o 4 generaciones sí, pero luego ya no. La gente del muerto, ya cada uno va a su rollo. Ahora en el muerto no hay nadie. Antes, en cualquier día como hoy, habría estado hasta el culo el parque muerto. A día de hoy ya no hay nadie. La gente de las curvas hace años que desapareció. De hecho, la gente de las curvas que quedaba se vino al muerto con nosotros, que eran la generación superior a la nuestra, y eso es lo que pasó. Sin embargo, bueno, 5, 6, 7, 8, 9 años después de que nosotros nos fuéramos de aquí, o por lo menos yo, es cuando empezaron a apoderarse de las pistas de baloncesto, de las pistas de fútbol, como la que os he dicho de los frailes, que os he dicho que luego os iba a contar la historia, os la enlazo. Hola. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que mi primo estaba jugando al baloncesto con sus amigos. A mi primo yo le saco 10 años. Mi primo ahora tiene 27. Estaba jugando al baloncesto con sus amigos. Entonces vinieron los latinos, no sé de dónde, creo que eran paraguayos y dominicanos. Vinieron los latinos y les dijeron que se fueran de la pista, que tenían que pagar 3 euros por jugar cada uno de ellos. Les querían cobrar 3 euros a cada uno de los chavales. ¿Qué pasa? Que cuando mi primo les dijo que no, uno de ellos le sacó una navaja, les pinchó el balón y tuvieron un disgusto fuerte. Bueno, ahora mismo estoy en el templete, no lo voy a enseñar entero porque hay unos niños ahí, pero esto es muy famoso de mi barrio, del parque de la ciudad, el famoso templete. Aquí es desde donde se hacen las fiestas de la ciudad de Los Ángeles, desde aquí es desde donde cantan. Antes se cantaba aquí. Ya no me acuerdo porque hace muchos años que no vengo. Pero antes cantaban aquí. Aquí se ponían el escenario y todo eso se montaba aquí y la gente se ponía ahí a bailar y todo el rollo. Y luego las casetas de feria las ponían ahí, ¿vale? Las casetas donde se vendían los bocadillos y tal las ponían ahí. Y las ferias las ponían ahí abajo en esa calle. Se cortaba toda esa calle y ahí estaba la olla, los coches de choque, etc, etc, etc. ¿Vale? Bueno, esto es el templete. La historia es, cuando yo me entero una semana después de lo que había sucedido con mi primo, porque me lo cuenta mi prima, su hermana. En una comida familiar me lo cuenta. Entonces, ¿yo qué hago? Levanto el teléfono y recurro a mis antiguos amigos de la ciudad. Y les digo, chavales, ¿sabéis lo que ha pasado? Esto y esto. Se han apoderado del barrio. Con lo cual, nos juntamos unos cuantos puretillas ya, porque ya éramos mayores. Y nos vinimos con los coches y todo a ese parque, a las pistas de baloncesto que os acabo de enseñar. De esto no estoy para nada orgulloso, pero nos metimos con los coches dentro del parque, por esa entrada que es la entrada de emergencia de las ambulancias. Nos metimos por ahí y con los coches jugamos al billar, con ellos, en las pistas de baloncesto. ¿Qué pasa? Que eso trajo luego repercusión, porque luego fueron a por los... Pensando que nosotros seguíamos en el muerto, porque les habrían dicho, los del muerto llevábamos ya, por lo menos yo llevaba 10 años sin venir aquí. Vienen nada más que para eso. Luego fueron al muerto y por lo visto no solo apuñalaron, sino que pegaron una paliza a unos chavales que te cagas. Y luego fue a peor, porque se pusieron bastante bravos. O sea, nosotros conseguimos echarles durante 2 semanas, como mucho, pero después fue peor.
Después ya ni siquiera les dejaban jugar, ya ni con los 3 euros. Se apoderaron de muchas cosas de aquí del barrio y ya no se pudo volver a jugar nunca. ¿Qué pasa? Que yo ya he contado la historia del desgraciado del McGrady cuando mató a mi amigo Manu. Y lo que pasó, eso pasó ahí abajo, en Naijama. En realidad es para allá, en Villaverde abajo. Bueno, Naijama está en el Espinillo, en realidad. Joder, es que vosotros sabéis la de padres que estoy viendo recogiendo a sus hijos, que eran compañeros míos de clase. A ver, que hay un chaval detrás. Antiguos compañeros míos. ¿Qué cojo? No digas qué cojones hago aquí, que también en mi barrio. No, no, en el pelo. ¿Qué te has hecho? ¿Eres tu hermana? ¿Por qué? A ver, es que estoy en directo en YouTube. Ya lo sé. Ese es tu hermano. Jessie. Pues toma. ¿Qué haces tú empoderada? ¿Desde cuándo vas tú sin sujetador por la vida? No, que no se la vea ella. Saluda por lo menos, hija. No, que no me apetece. Porque voy a comer donde mi abuela. ¿Ah, sí? ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos para comer? A ver, que no se la vea ella. ¡Qué fuerte! Jessie y la niña están aquí. Estaba haciendo la ruta del barrio. Ya, se me ha Oye, nunca hemos contado... ¿Quieres que contemos nuestra historia? ¿Tú te acuerdas? Fue en el cole. Sí, fue en el cole, sí. Y luego en misa. Bueno, en misa, en catequesis. ¡Qué fuerte! ¿Qué cojones? Es que... ¿Pero por qué? ¿Te mola? Pues sí. ¿Sí? Se lo va a teñir ¿De qué color? de blanco, gris. ¿Tú dónde vas tan maquillada y sin sujetador? ¿Pero qué cojones ha pasado? Que sí, que yo ya voy sin sujetador. Porque es un top, esto no va con sujetador. Ella que puede. No. Déjate de empoderamientos. No, tengo que cortar para cortar esta mierda. Esto no. Vamos a comprarle un sujetador ahora mismo a la niña. Y qué fuerte que me las encontré aquí. ¿Pero no curras tú hoy? ¿Y tú no tienes clase? Se me habla con la regla. ¿Ah, que la regla es un motivo para no ir a clase? No, joder, que tenga mi madre como me No, pongo. está fatal. Estás aquí en la calle, hija. Porque tengo donde mi abuela. Si no, ¡Qué no valor! saldría. ¡Qué valor! Estoy mala, estoy con la regla, dice. Pues llevo toda la mañana contando historias del barrio. Ya se me ha saltado. Digo, mira, qué casualidad. Sí, aquí estaba. Voy a tener que cortar, es que claro. Bueno, tampoco quedaba mucho. Estaba contando lo del desgraciado del McGrady, pero eso como lo tenía contado en el otro canal, lo volveré a hacer ese vídeo y os lo volveré a contar. Así que os contaré cómo... Nosotras nos vamos. Os contaré cómo desgraciadamente asesinaron a mi amigo Manu y de ahí viene mi animadversión con las bandas latinas y nuestra lucha activa con las bandas latinas. Lo que pasa es que en su momento pasaron cosas muy graves. No solamente mataron a mi amigo Manu, sino que eso fue el comienzo de una guerra que acabó muy mal y con muchas víctimas tanto de un bando como de otro. Pero bueno, señores, pues esta ha sido la ruta por mi antiguo barrio. Así y aquí comenzó todo. Ha sido un placer, me ha traído muy buenos recuerdos y como siempre digo, no estáis solos y si me dejáis será un placer seguir acompañándoos en este viaje. Y recordad que si no sois parte de la solución, como el sujetador de mi hija, seréis parte del problema.